Amanda, que yo no le podía dar más información de lo que yo conozco y lo que yo conozco en la fe y en la fe no hay nada que hacer, a no ser que una de nosotras se ponga mala, claro, yo le dije, entonces pues bueno, no hacer nada, pero que como venir allí es complicado. Madre mía, sí, es fenomenal, me la pasar. Bueno, me hago claro, hago presupuesto. Vamos a bloquear Navidad para que cuando acabemos de una serie de acoplamos el diván de la entonces ya tenemos aquí. Buenos días. Bienvenidos a la Fundación Premio Rey Jaume I. Yo soy Javier Quesada, secretario de la Fundación y presidente ejecutivo de los premios. Bienvenidos a la sede. Esta es la mayoría de edad porque cumple 18 años este proyecto que entonces se veía como algo bastante extraño, hablar de dolor y de qué se podía resolver. Hoy cada vez nos damos cuenta del acierto de don Santiago Grisolía y del doctor de Andrés en plantear una jornada que se viene repitiendo todos los años y que nos permite abordar un tema que es muy importante para nuestra sociedad. Yo le doy las gracias a todos por su asistencia, al doctor de Andrés y a Vicente y a Pepe Guillén por la organización y a Elena Vendala de esta actividad. Y simplemente decirles que nosotros organizamos los premios y además hacemos actividad durante el año. Nos gusta tener presencia en la sociedad valenciana sobre temas que sean de interés general. Y darle las gracias al doctor de Andrés y le voy a ceder la palabra ya. Pues muchísimas gracias. La verdad es que lo primero es dar las gracias a la Fundación, que para algunos estoy viendo caras en el público que nos han seguido durante muchos años y la verdad es que es muy satisfactorio ver que en ese recorrido hemos compartido estas jornadas. Antes Fundación Valenciana de Estudios Avanzados y ahora Fundación Premio Rey Jaime I, que ha englobado toda la actividad de esta casa. Pero realmente venir a esta casa es venir a nuestra casa, porque realmente, en esta pequeña introducción siempre me gusta decir por qué estamos aquí, ¿no? Entonces, si vemos abajo del todo, vemos que en julio de 1982, que algunos de los presentes no estaban todavía vivos, porque estaban todavía ni en proyecto, pues don Santiago Grisolía pues tuvo la visión en ese momento de hacer esta jornada que nosotros mantenemos el nombre, gracias a él, que tuvo esa visión al volver a España de traer algo que en ese momento en Estados Unidos estaba iniciándose también. Pero bueno, estamos aquí porque alguien abrió ese camino y yo tengo que agradecer pues que un día me presenté a esta casa y dije que por qué no, después de 1982, se volvían a hacer estas jornadas. Y la verdad es que, lo decía un poco mientras esperábamos para poder empezar el acto, nos hemos movido de lo que en los años 80 empezó a moverse en el mundo, que era todo en relación con el cáncer, es decir, una enfermedad que en general acaba con la vida de las personas, entonces más que ahora. Pero nos hemos movido a lo que don Santiago durante muchos años nos trasladaba. Él era un gran fan de la genética, de la genómica y de cómo evoluciona el cuerpo humano. Y aquí estamos cumpliendo años. Como digo, pues al final envejecemos porque cumplimos años. Si no
cumpliéramos años como pasaba hace años que nos moríamos o se morían en edades tempranas, pues realmente no habríamos llegado a envejecer. Y lo que ocurre es que al envejecer, pues nuestros cuerpos ya no aguantan lo que aguantaban. Y ahí está la clave de dónde está la medicina del dolor hoy en día y que es el objeto del programa, como hemos hecho otras jornadas, pero el programa que hemos planteado para esta jornada, que es trasladar a la sociedad valenciana, como decía muy bien el doctor Javier Quesada, cómo trabajamos hoy en día para que esas cosas buenas de la vida que decía don Santiago Grisovia las podamos disfrutar y que la población sepa que envejecer no significa perder esa capacidad, sino que las disciplinas de la medicina también nos vamos moviendo para poder dar ese soporte, para poder seguir disfrutando de la vida. Así que espero que podamos disfrutar del contenido de la jornada. Agradezco ya de antemano a todos los ponentes que han querido dedicar un tiempo y que ahora nos lo van a dedicar en poder transmitir su conocimiento, y reitero a la Fundación Premio Rey Jaime I, que en este momento pues, nos acoge y espero que nos pueda seguir acogiendo algunos años más. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues ponemos la foto cuando venga el fotógrafo. Pues cuando quieras. Pasa. Bueno, pues vamos a, una vez inaugurado oficialmente, vamos a iniciar el programa. Y tenemos la primera mesa que de alguna manera plantea cuál es el diseño y cartera de servicio de las unidades de dolor, para que de alguna manera vayamos planteando qué evolución hemos tenido en los años, y es un placer presentar a la doctora Carmen Andrés, nuestra soledad. Ella tiene el honor de poder presentar después de años a su hija, pero también una excelente profesional, por supuesto, que nos va a hacer la primera presentación con el título de ¿Por qué nos consultan los pacientes? Adelante. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar de, por qué consultan los pacientes en nuestras unidades del dolor. Vale, en primer lugar, ¿qué es una unidad del dolor? A lo mejor mucha gente que estáis hoy aquí ya lo sabéis o trabajáis en una. Vamos a hacer un pequeño repaso. Normalmente, una unidad del dolor trata principalmente dolor crónico, aunque en algunos hospitales también pueden tratar dolor agudo, normalmente dolor posoperatorio, y dolor oncológico. Por ejemplo, en nuestra unidad del dolor estamos centrados principalmente en tratar dolor crónico. Por otra parte, ¿dónde podemos encontrar una unidad del dolor? Lo más habitual es que esté integrada dentro de un hospital. ¿Por qué? Porque los hospitales nos ofrecen servicios que necesitamos para ofrecer a nuestro paciente. Por ejemplo, necesitamos ir a los quirófanos para hacer una gran cantidad de procedimientos que hacemos en quirófano. Por ejemplo, necesitamos el rayo X, necesitamos el rayo, y eso normalmente suele estar a disposición en un centro hospitalario. Podemos encontrar unidades del dolor independientes, pero lo más habitual es encontrarlas integradas dentro de un hospital. ¿Quién puede trabajar en una unidad del dolor? Pues lo ideal es que esté formada por un grupo multidisciplinar de profesionales: médicos, enfermería especializada, fisioterapeutas especializados, psicólogos y nutricionistas. Por otra parte, el dolor crónico, como he dicho, es el principal dolor que vamos a tratar en una unidad del dolor. ¿Qué tipos de dolor crónico tenemos? En primer lugar, el dolor de columna lumbar. La causa más habitual de consulta entre todos nuestros pacientes va a ser la lumbalgia. Las causas más frecuentes: la artrosis facetaria. La artrosis, una palabra que conocemos todos, es una patología muy ligada a la edad. Por tanto, como ha dicho el doctor de Andrés, envejecemos y duramos más años, por tanto, la artrosis está a la orden del día. La mayoría de nuestros pacientes van a consultar por esta dolencia. Por otra parte, el disco. El disco es una estructura que está destinada a sufrir, porque su principal función es sujetar peso. Por tanto,
Con la edad se va a deshidratar ese disco porque está formado principalmente por agua, por tanto, si vivimos más años, el disco está destinado a sufrir. Por tanto, una patología muy habitual que vemos también. Es una patología tanto de gente mayor como de gente joven, ya que los pacientes jóvenes, normalmente por cargar peso de manera inadecuada, van a sufrir hernias discales. Por tanto, es una patología que también vemos muy habitualmente en paciente joven. La fractura vertebral. La fractura vertebral suele afectar más habitualmente a la mujer en edad menopáusica. Puede afectar al hombre, pero no es lo más habitual. Suele estar más ligado a enfermedades oncológicas en el hombre y más ligado a la menopausia en mujeres. Una patología también bastante frecuente en la unidad del dolor. La articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca es una patología articular muy habitual que siempre debe de descartarse enfermedades asociadas a esta articulación, como por ejemplo enfermedades de origen reumatológico, como por ejemplo la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante. Por tanto, los médicos de unidad del dolor, siempre que veamos una patología asociada a esta localización, deberemos de descartar otras enfermedades y, si es preciso, derivarlo a otros especialistas, como en este caso el reumatólogo. Y una consulta muy habitual también es tener dolor después de haberse operado. ¿Por qué? Por varias razones. Porque el paciente no debía haberse operado como primera opción, o bien porque, a pesar de haberse operado, persiste el dolor. Se ha solucionado el problema, por ejemplo, una fractura vertebral, pero persiste el dolor por alguna otra causa. Otra causa muy habitual de dolor es la cervicalgia. De nuevo se repite como principal causa de cervicalgia la artrosis facetaria, que puede afectar a cualquier parte del raquis. Por otra parte, la patología discal no es tan habitual como en la zona lumbar, pero también lo es. Las contracturas musculares, muy habituales. Y por último, también dolor asociado a la cirugía, aunque de forma mucho menos prevalente que en la región lumbar. El dolor articular, muy habitual. La causa más frecuente, de nuevo, vuelve a ser la artrosis. Nos derivan muchos más pacientes ahora tras la cirugía, sobre todo el especialista en traumatología. Muy habitual que el paciente se haya puesto una prótesis de cadera o de rodilla, que suele ser la consulta más frecuente, y venga con dolor en esa prótesis. Y luego otros tipos de cirugía que puede ser muy habitual, pues que se haya lesionado de manera sin querer, por así decirlo. En la cirugía se ha lesionado un nervio y el paciente consulta por un dolor neuropático. La localización más frecuente según las consultas de los pacientes suele ser rodilla, hombro, cadera y la rizartrosis, que es el dedo pulgar. La cefalea. El primer especialista que debe de valorar a un paciente que tiene una cefalea siempre debe de ser el neurólogo, y normalmente el neurólogo es luego el especialista que nos va a derivar al paciente a la unidad del dolor cuando o bien el paciente no controla su dolor con analgesia, o bien lo puede derivar a otro especialista si ha encontrado otra causa de dolor, como por ejemplo puede ser una tumoración cerebral, por ejemplo, y lo deriva en este caso al neurocirujano. Lo más habitual en una cefalea es que se controle con medicación oral, pero hay muchas veces que no, y es cuando el neurólogo nos lo va a mandar a nosotros. Siempre que veamos una cefalea que no se controla bien con medicación, debemos de solicitar alguna prueba, normalmente una resonancia cerebral o un TAC, para descartar causas o lo que llamamos en medicina banderas rojas, ¿vale? La causa más frecuente de consulta en una cefalea suele ser la cefalea tensional, cefalea normalmente asociada al estrés, las migrañas, que se caracterizan por tener esa periodicidad. El paciente a lo largo de un mes puede tener muchos episodios de migraña y, por tanto, limita mucho la calidad de vida del paciente. Las neuralgias del trigémino. El trigémino es un nervio que encontramos en la cara, ¿vale? Tiene 3 grandes ramas, una que va hacia la zona del ojo, una que va a la zona de la nariz y una que va a la zona del mentón. Una causa muy frecuente de consulta en la unidad del dolor y, desgraciadamente, con mala respuesta a los tratamientos, pero bueno, tratamos a los pacientes también. La cefalea cervicogénica es una cefalea que su origen está en la zona cervical, normalmente por una artrosis en el cuello. Y la neuralgia de Arnold es un pequeño nervio que encontramos en la zona de la nuca que que lo que le ocurre es que se queda comprimido entre 2 bandas musculares, normalmente muy frecuentemente asociado al estrés o a una contractura muscular, y desarrolla una cefalea en la zona occipital.
El dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico, nosotros dentro de nuestra unidad del dolor tenemos una especialista, una fisioterapeuta que se dedica a este tipo de dolor, pero siempre va a ser valorado ese paciente. Suelen ser más mujeres que hombres. Primero va a ser valorada por el médico y después valoraremos qué tipo de tratamiento le podemos ofrecer a estos pacientes. Una causa muy habitual de dolor pélvico crónico es un parto normalmente instrumentado o con un feto macrosómico grande, que lesiona algún nervio o la musculatura en su paso por el canal del parto. Por una cirugía, ya sea una cirugía ginecológica o urológica, se lesiona alguna estructura que luego no cicatriza bien y por tanto deja un dolor neuropático o crónico. Y una causa muy frecuente de dolor pélvico crónico es la endometriosis. Para todo ello tenemos tratamiento en las unidades del dolor, normalmente tratando terminaciones nerviosas que se encuentran en la zona pélvica. La causa más frecuente a día de hoy en la consulta del dolor asociado al dolor pélvico crónico es la neuralgia del pudendo. Tanto hombres como mujeres consultan por esta causa. El dolor postcirugía, como ya hemos comentado, es una causa muy frecuente de consulta en nuestras unidades del dolor, muy habitual que sea tras una prótesis articular, normalmente ya hemos dicho rodilla y cadera. Las hernias inguinales, normalmente por cirugía laparoscópica, suelen dejar un dolor en la zona anterior del muslo o que se dirija hacia la zona de los genitales, por una lesión accidental del nervio, como hemos dicho, y por una artrodesis. Una artrodesis es la colocación, como vemos en la foto de abajo, de tornillos y placas en la zona lumbar o cervical, que, como he dicho muchas veces, el paciente se opera, se soluciona su problema óseo, por así decirlo, pero deja una lesión nerviosa, que es normalmente por la que el paciente consulta, ¿vale? Y luego, por ejemplo, una causa muy habitual de consulta también es la extracción de una pieza dental que deja un dolor en la zona de la cara. Por otra parte, el dolor causado por un síndrome de dolor regional complejo es un dolor poco frecuente, por así decirlo, un dolor raro y difícil de tratar, pero que, bueno, pues las unidades del dolor estamos preparadas para tratarlo. Suele ser un dolor desmesurado a la lesión que se ha producido. Por ejemplo, puede haber sido por un golpe banal, por ejemplo, en una rodilla o en una mano, o tras una fractura, que deja un dolor al tacto, al cambio de temperatura, y también produce cambios en lo que vemos en la piel, en las uñas. Hay dos grandes tipos, el tipo 1 que no se sabe por qué ocurre y el tipo 2 que es asociado a una lesión en un nervio que se conoce. Por ejemplo, se ha hecho una cirugía, se ha lesionado un nervio y ha ocurrido, por ejemplo, lo que vemos en estos dos pacientes, el nervio no ha respondido bien a esa cirugía. Pero, como digo, no es una causa frecuente de consulta. Hay unidades del dolor que tienen unidades especializadas, subunidades que se dedican solamente a este tipo de dolor, como por ejemplo en el Hospital Internacional de Levante, y normalmente suelen remitir a los pacientes ahí. Por tanto, por ejemplo, nosotros en nuestra unidad del dolor no solemos ver demasiados casos. Vale, y por último vamos a hablar de, dentro de todos los pacientes que nos consultan, qué es lo más habitual que vemos en la consulta. Lo más habitual, dolor de raquis lumbar. Es la zona más consultada, la zona lumbar, y lo que hemos comentado, la causa más frecuente, artrosis. Por orden de frecuencia, la zona lumbar, zona cervical, el sacro y el coxis, y por último la zona dorsal, que es la zona de la caja torácica, de la zona del pecho. Por otra parte, el dolor tras colocación de una prótesis o cirugía de cualquier otro origen, causa muy frecuente de consulta. Dolor articular, de rodilla la causa más frecuente, luego hombro, cadera y por último el dedo pulgar. Cuarta causa más frecuente de consulta, cefalea. Por otra parte, dolor crónico y por último una causa muy frecuente también es el dolor tras un herpes zóster, ¿vale? Es una causa muy frecuente de dolor. Normalmente el paciente suele consultar después de haber consultado a otros especialistas y suele venir un poco tarde a tratarse el dolor crónico, porque el dolor del herpes zóster lo mejor, por así decirlo, es tratarlo cuanto antes, empezar el tratamiento analgésico lo antes posible para evitar que ese dolor se cronifique. De todas formas, en las unidades del dolor es un dolor que tratamos de manera muy habitual. Y como conclusión, como hemos dicho, las unidades del dolor están especializadas principalmente en dolor crónico. El dolor crónico es aquel que va a persistir al menos durante 3-6 meses.
Primero debe de ser valorado normalmente por el especialista habitual, por ejemplo, el traumatólogo. Cuando tenemos un dolor de rodilla, el primero que va a ver al paciente normalmente va a ser el traumatólogo, o una cefalea lo va a ver el neurólogo, o un dolor pélvico o una molestia vaginal lo va a ver siempre primero el ginecólogo. Por tanto, después, si ese especialista no ha conseguido solucionar ese dolor o esa patología, es cuando nos lo va a derivar a nosotros. Y por último, la causa más frecuente de dolor crónico, como ya hemos comentado, la edad, ¿vale? También tenemos paciente joven y otras causas de dolor, pero a día de hoy el grueso de pacientes más habitual suele ser un paciente que tenga más de 60 años. Y eso es todo. Como los temas son diferentes, sí que voy a indicar cuando finalicemos un tema, para saber si hay alguna pregunta. Sí. Yo tengo una doctora que cuando ha hablado de un dolor pélvico crónico, ¿qué porcentaje corresponde a enfermedades de transmisión sexual? Y, segunda parte, ¿se ve un incremento de algún tipo de dolor crónico en personas que hayan tenido un coronavirus en estos años? Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, la verdad es que no vemos mucho paciente asociado a enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, una sífilis no tratada en los primeros estadios podría causar patología neurológica, pero no suele ser un paciente diana en las unidades del dolor, por ejemplo. Y luego, con respecto a la segunda pregunta, hay unidades especializadas en lo que se llama el síndrome post-COVID. Nosotros no estamos especializados porque normalmente el paciente suele referir más cansancio. Dolor generalizado por este síndrome nosotros no vemos demasiado. Entonces hay unidades especializadas en esta patología. Sí que en relación con esto, como os ha dicho que hay mayor prevalencia en mujer, las infecciones, sobre todo de carácter fúngico, sí que son un mecanismo prevalente en general, porque cualquier elemento que sensibilice al final una estructura de nuestro cuerpo, de alguna manera genera el concepto de neuropatía. Entonces, en general, como has comentado el tema de las enfermedades de transmisión sexual, en cualquier enfermedad o cualquier infección que genere al final una sensibilización de mucosa y sobre todo infecciones urinarias repetidas o infecciones fúngicas, que en este caso se dan más en la mujer que en el hombre, sí que son algo que es prevalente. Y ahí es donde, de alguna manera, nuestra relación con los especialistas de referencia en el tema del suelo pélvico, urología y ginecología, hoy en día es como una extensión. Yo creo que el interés de esta primera charla que teníamos sobre todo era que la población, los asistentes entendieran que hoy en día la unidad del dolor realmente es una extensión de muchas especialidades con las cuales realmente podemos colaborar para, una vez tratado la etiología, en este caso obviamente la infección la tiene que hacer el especialista de referencia, el urólogo, el ginecólogo, pero si realmente eso se ha producido de una manera cronificada y ha generado esas sensibilizaciones donde de alguna manera podemos colaborar, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Sí. La pregunta es si el dolor crónico puede estar generado por tratamientos de quimioterapia, pero a largo plazo. ¿Un tratamiento de quimioterapia puede generar a largo plazo dolor crónico? Vale, la quimioterapia tiene lo bueno de que nos puede curar un cáncer y lo malo de que pues, no es muy selectiva a la hora de, bueno, pues mata lo bueno y mata lo malo. Entonces, ¿cuál es el problema normalmente con una quimioterapia que produce un dolor neuropático, es decir, un dolor nervioso? Sobre todo terminaciones sensitivas terminales, como por ejemplo las manos o los pies, suelen ser la causa más frecuente por la que consultan los pacientes. Y bueno, podemos ofrecerles tratamiento, pero suele tener mala solución porque la terminación nerviosa se ha lesionado por culpa de la quimioterapia. Es que es mi caso concreto. Yo, mañana era 20 años que me diagnosticaron cáncer de mama, que
me llevó súper bien la doctora Liu, pero desde hace 5 años tengo un dolor crónico en los brazos que no me controlan de ninguna manera. Entonces, la única opción que parece que puede ser, o sea, el único origen que puede tener, parece ser el tratamiento con quimioterapia. Sí, totalmente, es una causa muy frecuente Y entonces de dolor. la solución es mala, quiero decir, es difícil. Es difícil porque lo que le he dicho es que no se ha lesionado un nervio concreto, se han lesionado las terminaciones sensitivas finales por la quimioterapia es muy tóxica y, claro, recorre todo nuestro cuerpo para al final tratar, pues en su caso, la mama, pero ha pasado por todo nuestro cuerpo con el riesgo de que puede lesionar otras estructuras sanas y ahí es donde ponemos la balanza de los pros y los contras de los tratamientos. Gracias. De todas maneras, un poco lanzar una nota de esperanza. La quimioterapia y la oncología ha evolucionado en el tiempo y yo, que soy más mayor, de alguna manera sí que tengo que decir que hace años las neuropatías por quimioterapia, por toxicidad, se veían mucho más a menudo de las que se ven hoy en día, porque de alguna manera los perfiles de esa quimioterapia han ido cambiando, se han ido de alguna manera ajustando más y es menos frecuente de verlo. Yo creo que también lo bueno de estas jornadas abiertas es que también la propia población, que hoy en día a nosotros nos pasa, sea conocedora de lo que podemos hacer, porque en ocasiones los especialistas todavía tienen una visión muy en túnel de su especialidad. Y yo creo que entre todos, en este caso es pacientes, población y nosotros como especialistas, en este caso divulgadores, es bueno que podamos transmitir y a veces a nosotros nos pasa, los pacientes cuando vienen son los que nos dicen ¿y podría ser o se me podría referir a? Bueno, pues de alguna manera en ese sentido sí que podemos colaborar perfectamente con oncología y en algunos casos, como ha explicado la doctora Andrés, con más dificultades que en otras o unas con más éxito que en otras, pero por supuesto siempre con el interés de ayudar en la calidad de vida. Pues como no veo más preguntas, sí que vamos a hacer un acto protocolario que es hacer una foto. Así que todos los ponentes que estamos, por favor, nos ponemos y luego ya seguimos con el programa. Es 1 minuto. Vamos a seguir con el programa y a continuación es un honor, un placer invitar al doctor Pablo Cot y él nos va a hablar, como se ve, si realmente algo que, esto es importante porque también un poco históricamente, aunque él lo dirá, esto no es un spoiler como se dice ahora de su contenido, todo lo que se denomina como enfermedad desde la sanidad tiene capacidad de dotación económica y lo que es un síntoma entra dentro del conjunto de las enfermedades. Y desde hace años a nivel europeo sí que hubo una iniciativa a nivel de la Unión Europea de que el dolor crónico tuviera esa connotación. De ahí el que nos interesara mucho que se transmitiera hoy como conocimiento este tipo de concepto que le corresponde al doctor Pablo Cot a continuación. Gracias. Gracias por la presentación, doctor Andrés. Quería aprovechar también para agradecer la invitación a estas ponencias. Vale.
decía que aprovechaba para agradecer la invitación a estas ponencias en esta primera mesa que estamos viendo, que es las unidades del dolor hoy. La verdad es que llevan más de 50 años de recorrido con nosotros y es curioso que aún a día de hoy muchos pacientes pues vienen a nuestra consulta y afirman que desconocían, ¿no?, la existencia de este tipo de unidades. La verdad es que es bastante curioso. Pues bueno, para saber cuál es el origen, me gustaría pues eso, retomar ese inicio, ¿no?, de las unidades del dolor, pues contándoos una pequeña historia. Es una historia sobre un hombre que rescató a millones de personas del dolor. Y sin embargo, a pesar de eso, pues la mayoría de personas nunca han oído hablar de él. No hay biografías ni grandes películas de Hollywood. Su nombre, John Bonica. Pero cuando empieza nuestra historia, se le conoce más como Johnny Bull Walker. Bueno, en 1941, Johnny Walker era un forzudo de circo que apostaba $1 a quien pudiera vencerlo. Lo que nadie sabía es que el forzudo en realidad era un estudiante de medicina y lo que hacía era viajar con el circo durante los veranos para poder pagarse esa matrícula. Sin embargo, él mantenía el secreto para proteger esa imagen. Ese mismo año incluso mantuvo el secreto cuando fue coronado campeón del mundo del peso semipesado. Bonica llevaba vidas paralelas. Era un luchador y era médico. Y aunque entonces no lo sabía, pues durante las siguientes 5 décadas usaría esas dos identidades en conflicto para forjar de una manera completamente innovadora de entender el dolor. Transformaría la medicina moderna hasta tal punto que la revista Time lo llamaría el padre fundador del alivio del dolor. Pero todo eso vendría más tarde. En 1942, Bonica se graduó en medicina y se casó en el mismo año con su mujer, Emma. Seguía luchando en secreto, pero los combates ya empezaban a pasar factura en su cuerpo. Se dislocaba las caderas, se rompía las costillas, el dolor simplemente se iba acumulando en su vida. Más tarde vio a su esposa dar a luz en el hospital, vio cómo empujaba con fuerza y tenía claramente mucho sufrimiento. Un joven interno, novato, llegó y le administró éter, pero el éter irritó la garganta de Emma, regurgitó, empezó a ponerse azul, Emma se moría. Entonces Bonica le apartó, limpió las vías aéreas de Emma y salvó su vida y la de su hija por venir. Y fue justo en ese momento cuando decidió dedicar su vida a la anestesiología. Como bien sabéis, en aquella época Estados Unidos inició su participación en la Segunda Guerra Mundial y Bonica tuvo que asistir al Madigan Army Medical Center, que era uno de los hospitales más grandes de Estados Unidos, militares, con más de 7.000 camas. Tratando a tantos pacientes, pues empezó a notar casos que contradecían todo lo que había aprendido. El dolor se suponía que era una especie de alarma, en el buen sentido. Era una forma del cuerpo de señalar pues una lesión, un brazo roto, por ejemplo. Pero en algunos casos, como por ejemplo después de una amputación, el paciente seguía quejándose de un dolor en la pierna que ya no existía. Si la lesión ya se había tratado, ¿por qué seguía sonando esa alarma? En otros casos no había ninguna lesión aparente y aún así el paciente sufría. Bonica reunió a todos los especialistas del hospital que pudo encontrar, a cirujanos, a neurólogos, a psiquiatras, para pedir su opinión sobre el tema. Y como tardaban demasiado, se sumergió en los libros. Leyó todos los manuales de medicina que pudo encontrar, anotando cada vez que aparecía la palabra dolor. Después de leer 14.000 páginas, encontró que la palabra dolor aparecía en 17 ocasiones. 17 de 14.000 páginas. Para el aspecto más básico, más común y más frustrante del paciente. Bonica se quedó atónito y citó sus palabras. ¿Qué demonios se puede concluir de eso? Lo más importante desde la perspectiva del paciente, y ni siquiera lo menciona. Durante los siguientes años, Bonica escribiría esas páginas que faltaban. Escribió lo que más tarde se conocería como la Biblia del dolor. En ella propuso nuevas estrategias y tratamientos mediante bloqueos nerviosos. Propuso una nueva institución, la Clínica del Dolor. Pero lo más importante de su libro fue que actuaba como una alarma emocional para la medicina. Una súplica desesperada para que los médicos tomaran en serio en la vida de los pacientes el dolor. A mediados de los años 70 ya habían surgido cientos de clínicas del dolor por todo el mundo. Pero entonces los años de lucha alcanzaron a Bonica.
Sus más de 1000 combates profesionales habían dejado huella. Sufría osteoartritis severa, apenas podía levantar un brazo, no podía girar el cuello, necesitaba muletas para caminar. Curar a los demás se convirtió en su forma más eficaz de alivio personal. Si no estuviera tan ocupado como estoy, sería un hombre completamente discapacitado, llegó a decir. Bonica conoció el dolor de cerca, lo sintió, lo vivió, le hizo comprender el sufrimiento de los demás. Y justo a partir de esa empatía, creó todo un nuevo campo médico y desempeñó un papel fundamental en lograr que la medicina reconociera el dolor como un fenómeno digno de estudio y tratamiento. Él mismo afirmó que el dolor es la experiencia humana más compleja, porque involucra tu vida pasada, tu vida presente, tus relaciones, tu familia, y eso fue sin duda cierto para él. Bueno, ahora sí que empezamos. Mi nombre es Pablo Copa Isauli, para todo aquel que no me conozca, trabajo en la Clínica Medicina del Dolor y hoy vamos a intentar dar respuesta a estas dos complejas preguntas, tan importantes como complejas de responder. ¿El dolor crónico se puede curar? ¿Es una enfermedad o es un síntoma? Pero antes debemos dar respuesta a otra pregunta. Todos hemos tenido dolor alguna vez, ¿verdad? Pero cuando este dolor no desaparece, se vuelve constante y empieza a tomar el control de nuestra vida, entonces hablamos de dolor crónico. A continuación vamos a ver la diferencia que tiene con el dolor agudo, cuántas personas lo sufren y qué ocurre en el sistema nervioso cuando el dolor se vuelve persistente. El dolor agudo es un mecanismo de defensa, como hemos dicho, aparece ante una lesión, pues por ejemplo una quemadura o un golpe, y nos advierte que debemos de proteger esa zona del cuerpo. En cambio, el dolor crónico dura más de 3 meses, puede continuar incluso cuando la lesión original ya ha sanado. En este punto, el dolor deja de ser una señal de advertencia y se convierte en un problema en sí mismo. El cuerpo sigue encendiendo esa alarma, aunque ya no haya un incendio. El dolor crónico afecta a nada menos que entre el 20 y el 30% de la población mundial. Tiene un impacto enorme. Limita la movilidad, reduce la productividad laboral, afecta al sueño, a las relaciones sociales. No es solo un problema físico, afecta también emocionalmente y puede causar ansiedad y depresión. Por eso, hoy se reconoce como una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Uno de los conceptos más importantes para entender el dolor crónico es el de sensibilización central. Significa que el sistema nervioso se reprograma, entre comillas. Las neuronas que transmiten el dolor se vuelven más sensibles y responden exageradamente, incluso a estímulos normales. Para que lo entendáis, es como si el volumen del dolor estuviera subido al máximo. Así el cerebro sigue percibiendo dolor aunque no exista daño real en los tejidos. Por eso decimos que el dolor crónico es real aunque no siempre tenga una causa visible. Abordamos ahora nuestro primer dilema. ¿Es simplemente un síntoma que nos avisa de algo o es una enfermedad en sí misma? Pues vamos a explorar ambas perspectivas. Durante siglos la medicina entendió el dolor como un simple síntoma, es decir, un mensaje que tiene el cuerpo para avisar de que algo no va bien. En este modelo el dolor no se trata directamente, se busca la causa y una vez solucionada, pues el dolor en principio debería de desaparecer. Por ejemplo, si duele una muela, quito la caries y desaparece el dolor, o si duele una articulación, tratamos esa inflamación. ¿Pero qué ocurre cuando el dolor persiste aunque ya no exista causa? Hoy sabemos que el dolor crónico no solo refleja el daño, sino también lo crea. Estudios de neuroimagen muestran que el cerebro y la médula espinal cambian físicamente cuando el dolor se vuelve persistente. Estos circuitos se hiperactivan y las neuronas encargadas de transmitir el dolor quedan sensibilizadas, amplificando cualquier estímulo. Por eso hablamos de una enfermedad del sistema nervioso. De hecho, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor crónico como una enfermedad en sí misma cuando persiste sin causa evidente. Sin causa evidente. ¿Qué significa esto? Pues que dentro de nuestro primer dilema no hay que olvidar que aunque el dolor sea crónico, pues deberíamos de investigar, ¿no?, las causas que pueden estar detrás de él y descartar que realmente, aunque sea crónico, tenga una función como síntoma. Por ejemplo, aparece un paciente, como decía Carmen, con una cefalea persistente. De larga evolución, responde mal a analgésicos, pues en un primer momento deberíamos investigar la tensión arterial del paciente, plantearnos hacer una resonancia cerebral si no tiene hecha una reciente, etcétera, etcétera. Es decir, escuchar el dolor como síntoma y tratarlo como enfermedad si no encontramos la causa.
Vamos ahora a la segunda gran cuestión. Durante mucho tiempo los pacientes buscaban, entre comillas, esa cura milagrosa del dolor crónico. Sin embargo, la ciencia hoy reconoce que en muchos casos el dolor no desaparece del todo. Lo que sí que podemos hacer es lograr reentrenar el cuerpo y la mente para reducir su intensidad y mejorar la calidad de vida del paciente. Curar el dolor crónico no es apagar una alarma, sino es reconstruir una vida. A veces el dolor persiste, pero la persona recupera su independencia, sus relaciones y su energía. Ese es el verdadero sentido de la curación del dolor crónico, recuperar el control sobre la propia vida. Una cuestión importante es que el dolor no puede abordarse solo desde lo biológico. El enfoque biopsicosocial propone entender y tratar el dolor desde una perspectiva integral. Parte de una idea simple pero revolucionaria. La salud y la enfermedad resultan de la interacción entre esos tres factores que veis ahí. Factores biológicos, factores psicológicos y factores sociales. En el caso del dolor, eso significa que una misma lesión puede causar niveles de sufrimiento muy diferentes según el estado emocional del paciente, el apoyo social que tenga o las creencias. El dolor, por tanto, no se origina en los tejidos, se construye en la experiencia de cada persona. La parte biológica sigue siendo esencial, como bien sabéis, implica mecanismos fisiológicos del dolor. Aquí entran pues, todos los tratamientos médicos tradicionales, fármacos analgésicos, antidepresivos, anticonvulsivos, bloqueos nerviosos, infiltraciones, neuromodulación, ejercicio físico progresivo, rehabilitación funcional. El componente psicológico tiene un impacto enorme. La ansiedad, la depresión, el miedo al movimiento amplifican la percepción del dolor. Por eso, terapias más efectivas que trabajan sobre las emociones y los pensamientos, como la terapia cognitivo-conductual, que enseña a identificar al paciente a cambiar esas creencias negativas sobre el dolor, la terapia de aceptación y compromiso, que ayuda a vivir con el dolor sin dejar que éste controle tu vida, y las técnicas de mindfulness que reeducan, ¿no? o reducen la activación del sistema nervioso, disminuyendo esa intensidad del dolor. El entorno social también influye decisivamente. El apoyo familiar, las condiciones laborales del paciente, el nivel económico, la empatía del entorno, pues modifican la experiencia del dolor. Un paciente acompañado y comprendido sufre menos. Al final tenemos esas tres esferas entrelazadas que hay que abordarlas. Y de hecho la IASP, volvemos a mencionarla, ya define que el dolor es una experiencia sensorial y emocional moldeada por factores biológicos, factores psicológicos y sociales. Por eso los equipos de dolor crónico son multidisciplinares y muchos incluyen médicos, fisioterapeutas, pero también psicólogos o incluso algunos incluyen terapeutas ocupacionales o trabajadores sociales. Bien, otro concepto que me gustaría explicar, ya que el dolor pues, no solo vive en el cuerpo, sino también en el cerebro, y resulta esperanzador, ¿no? El hecho de que se pueda reprogramar para que deje de amplificar las señales, pues es la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de reorganizar sus conexiones. Permite reaprender, por así decirlo, a interpretar las señales del cuerpo y reducirse del dolor con terapia y con entrenamiento. Como ya habíamos dicho, ejercicio, mindfulness, terapia, movimiento, todo eso al final reeduca el cerebro. Ya para acabar, pues decir que el dolor crónico no siempre desaparece, pero eso no significa que no haya esperanza. Se puede controlar, reducir, transformar. Curar es volver a vivir, no solo dejar de sentir. El cerebro puede cambiar y el paciente también. Y cada avance, como la neuromodulación, la inteligencia artificial, la evolución de las unidades del dolor o los nuevos programas de rehabilitación, nos acercan un poco más a la verdadera curación. ¿Qué podemos concluir? Pues bueno, 3 sentencias. El dolor crónico debe reconocerse como una enfermedad en muchos casos, no solo como un síntoma. La cura, entre comillas, pasa por la reeducación del sistema nervioso y la reconstrucción de la vida cotidiana. Al final no se trata solo de eliminar el dolor, sino de devolverle al paciente su historia. Y a la historia del inicio me quiero remitir para despedirme con una frase del pionero en entender que el tratamiento del dolor merecía la atención de la medicina. Muchas gracias. Lo mismo, vamos a abrir si alguien quiere hacer alguna pregunta en particular. Tengo que añadirte que yo tuve la suerte de conocer a John Bonica
ya en la última foto que has enseñado. Y realmente, aparte de toda la historia, aparte de que tuvo que ganarse la vida como boxeador para poder pagar sus estudios de medicina, realmente lo que le motivó al final es que le habían operado de columna en repetidas ocasiones y estaba fatal. Y en ese momento los cirujanos, los neurocirujanos de la Universidad de Seattle en Washington, donde estaba él, lo único que le ofrecían era volverle a operar. Entonces él ya llegó un momento, yo lo conocí con su bastón, su claudicación, claro, no quería operarse ya más. Entonces fue también una motivación que tuvo en ese momento para intentar encontrar algo que fuera más allá de la repetición de la cirugía. Realmente abrió ese mundo que ha ido cambiando la taxonomía, la nomenclatura, pero se empezó denominando como el síndrome de la cirugía de columna fallida. Es decir, te operan para mejorar tu dolor, pero realmente te quedas con un dolor o ese dolor persiste, ¿no? Esto a los pacientes a veces nos cuesta mucho de explicarlo cuando realmente hay un dolor después, porque en general los pacientes, me dirijo más a lo que es el público que es de paciente, entienden la cirugía como curativa y la cirugía realmente es paliativa. Es decir, intenta paliar lo que a través de la medicina no agresiva no hemos podido de alguna manera solucionar, con lo cual, y supone también un traumatismo. Obviamente, de ese traumatismo se intenta resolver el problema, pero en ocasiones el propio traumatismo en sí ocurre el problema, ¿vale? Sí. Muchísimas gracias. Supongo que para la gente joven no es algo perceptible, pero me ha encantado oír que se considera ya dolor crónico cuando perdura 3 meses. Cuando yo estudiaba, llamábamos dolor crónico el que tenía más de 6 meses de situación y no teníamos tratamientos. Yo tuve la suerte de conocer al doctor de Andrés después de acabar la carrera y entonces empecé a saber lo importante que era la prevención del dolor. Durante toda la carrera no nos hablaban del dolor. He de decir que esto ha cambiado radicalmente. La Universidad de Valencia, dirigida por el doctor de Andrés, tiene un máster extraordinario sobre el dolor y en mi universidad, la Cardenal Herrera, ya en primero de medicina, yo personalmente les explico la fisiología del dolor a los alumnos. Creo que está cambiando mucho y va a haber una mejora de la calidad asistencial a los pacientes en muy pocos años. Así es que les animo a insistirles a sus médicos que cada día saben un poquito más. Yo quería hacerte una pregunta porque en lo que planteas de la... Es sencilla, Pablo, no te preocupes. Es el papel del paciente, porque realmente tenemos muchas charlas a continuación y es un poco en esa de se puede curar, cuál es la actitud del paciente, que es algo que nosotros promovemos muchas veces, y en ese rol, hasta el punto de la curación, cómo debemos de alguna manera interactuar nuestro rol y el rol del paciente. Muy bien, me alegro que me hagas esta pregunta. A ver, primero, fundamental ajustar las expectativas, ¿vale?, del paciente. Primero, las características del paciente, la edad, la patología que tenga. No es lo mismo pues, un chico de 20 años con un dolor muscular que un paciente de 85 con osteoartrosis severa. Entonces, hay que ajustar expectativas, ¿vale? Eso es porque si no ajustas expectativas, pueden llegar a ver como un fracaso, aunque hayas llegado a aliviar un porcentaje de dolor, aunque le hayas dado calidad de vida, se puede ver como un fracaso si el paciente tiene una expectativa de curación completa. Eso es fundamental. Y luego, desde mi punto de vista, es fundamental la implicación del paciente en su curación, ¿vale? Hemos visto que hay muchas esferas, no podemos abordarlas todas en consulta. La mayoría de veces nos centramos sobre todo en la esfera biológica, pero hay otras dos esferas en las que es muy importante la colaboración del paciente. Incluso también en la biológica, que hemos visto rehabilitación y fisioterapia, porque hay que instarles a que se impliquen en su recuperación. Que una vez tengan un alivio inicial con cualquier técnica que podemos hacerles,
ellos aprovechen ese alivio y para que perduren en el tiempo o incluso aumenten ese porcentaje de mejoría, se impliquen con ejercicios constantes, con ciertas actividades, etcétera, etcétera. Así que yo cuando tengo un paciente siempre digo que es una colaboración entre los dos para intentar llegar pues, a esa recuperación funcional que es nuestro objetivo final. Siempre se dice que a una cierta edad, si no te duele algo, es que estás muerto. Esta edad, lo digo porque ya uno se acerca a eso. Entonces, esa edad se ha ido trasladando y hay esperanza de que se pueda vivir sin dolor más tiempo de media. No digo que no haya, dolores inevitables, pero digo, se tiene evidencia de que eso se ha retrasado en los últimos 20 años o 30 años. Bueno, pues sí, es como lo que dicen, que los 80 son los nuevos 70, ¿no? Algo así parecido. Yo sí que diría con esto que hay avances en el tratamiento del dolor. Pues sí, como hemos visto, cada vez están evolucionando más, todo eso ayuda. Y luego, vivir sin dolor. Pues bueno, al final es un poco lo que hemos comentado varias veces, ¿no? Es devolverle al paciente su historia. ¿Eso significa que el dolor haya desaparecido por completo? No, que pueda ser tolerable, que no le condicione tanto la vida. Entonces, más que pensar en una utopía de decir que si a partir de los 80 cabe la posibilidad en el presente o en el futuro de que se pueda vivir sin dolor, pues más que eso sería con calidad de vida, diría yo, más que con dolor. Pues yo, al hilo de lo que comentaba ella, dolor crónico es cuando se experimenta dolor más allá de 3 meses. Con lo cual, estos pacientes que os llegan, ¿cuánto tiempo han estado con dolor crónico ya? Si se está haciendo algo para que el itinerario que llevan estos pacientes se ataje de manera más temprana. Claro, a ver, es que tenemos de todo en pacientes. Hay pacientes que incluso han consultado en la unidad sin venir con otro especialista y un periodo de tiempo corto, que a lo mejor incluso dices, a lo mejor es un dolor agudo, pero sí que es verdad que como es una unidad del dolor, pues abordamos, vemos, investigamos también su función como síntoma y, por supuesto, ofrecemos tratamientos que también los hay, aunque sea dolor agudo. Sí que es verdad que hay muchos recorridos del paciente, como he dicho justo al principio, antes de empezar, muchos incluso desconocen a día de hoy pues la unidad del dolor, entonces van de especialista en especialista y casi que nosotros somos como la última parada. Encima, la última parada, después de haber probado ya varios tratamientos, con lo cual ya más limitado el tratamiento, con un dolor más evolucionado, con lo cual ya se han podido juntar varios contribuyentes, ¿no? Porque a la larga pues, la musculatura acaba contrayéndose de una zona anatómica que en realidad al principio no era ese su principal dolor. Con lo cual, en resumen, a tu respuesta, tenemos un poco de todo. No es que a los 3 meses nos deriven pacientes porque muchos especialistas diferentes intentan dar tratamiento o el paciente se espera a ser tratado o a consultar, así que tenemos una horquilla desde pocos meses desde que ha debutado el dolor hasta años de evolución. Pero en la primera anamnesis que hacemos, uno de los ítems que preguntamos siempre es precisamente la evolución del dolor en el tiempo. Es muy importante saberlo. Yo tengo que decir que afortunadamente, no mucho, pero hemos ido reduciendo esa temporalidad. Pero es una pregunta clave y de ahí la importancia de esta divulgación que estamos haciendo, porque la cronificación incrementa el poder de esos circuitos que ya vamos viendo y es que el propio cuerpo de alguna manera va acumulando información y nuestro trabajo luego es más difícil a medida que esa cronificación tiene, digamos, las raíces más profundas dentro del cuerpo. Con lo cual, lo más que nos podamos ajustar a ese tiempo de cronificación mínimo que entendemos es lo ideal, ¿vale? Y la otra cosa, agradecer muchísimo al Dr. Cot, transmitir algo que vamos a repetir, y es trabajo en equipo y trabajo activo. Es decir, que en general a veces el paciente nos llega, o los pacientes, buscando el tratamiento, el remedio mágico, y esto todavía no existe, pero el trabajo en equipo sí, y esto lo vamos a ir viendo, actitud activa por parte de los pacientes, y lo veréis que esto lo vamos a repetir. Gracias, Pablo, y pasamos a nuestra siguiente... Gracias. Nuestra siguiente ponente, que es la doctora Estefanía Romero, que nos va a trasladar
expectativas y opciones